Por eso vamos a abordar el tema ahora desde el lado psicológico con un especialista que nos acompaña. Abrimos ventanas informativas y saludamos a Natalia Ezcurra, psicóloga de la Dirección de Salud Mental del MINSA, que ya se engancha con nosotros para ayudarnos a entender también esta situación y que nos sirva a los padres a alertarnos, a encender las alarmas cuando algo así está ocurriendo entre nuestros hijos. ¿Cómo está, Natalia? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alicia y Fátima. La pregunta inicial es, ¿qué pasa en este tipo de situaciones cuando vemos que entre los niños se retan de esta manera, donde no importa poner en riesgo la vida de un compañero, ¿a cambio de qué? ¿Cómo evalúa esta situación? ¿Cómo me doy cuenta como padre de familia? Natalia, por favor, explíquenos. Primero, entender que los adolescentes justamente son la población más vulnerable, ¿no? Ellos todavía no han desarrollado bien parte de su cerebro que se encarga justamente de controlar el impulso, ¿no? De tomar reflexión, de saber qué está bien y qué está mal, además de esto de querer pertenecer también a su grupo, de querer sentirse aprobado. Entonces, como padres, el acompañar a nuestros hijos, el escucharlos principalmente, el ver cuánto tiempo también están pasando en el internet, ¿no? Si están excediendo las horas de repente que pasan en las redes sociales, investigar también qué es lo que buscan en las redes sociales. De ser posible también poder hacernos amigos de ellos en el Facebook o en el Instagram o en el TikTok de pronto para poder también acceder y tener más información de qué es lo que nuestros adolescentes buscan o con quiénes interactúan, ¿no? La comunicación es importante, crear un buen vínculo con nuestros hijos ayuda bastante a que también ellos puedan tener la confianza de contarnos qué es lo que pueda estar sucediendo dentro de su círculo de amigos. Ahora, también la circunstancia exacta en esta situación es que hablamos de niños que se han visto expuestos en primaria, esta pequeña de 11 años, pero también hay menores, todavía menores que ella incluso, que se han visto expuestos a estas pastillas según lo que han señalado también sus compañeros del colegio. Entonces, a los adultos en casa, ya no solamente padres, hermanos mayores, tíos, tutores en realidad, ¿cómo hablarles de esto para que vayan preparados? Porque probablemente una niña o un adolescente desconozca que consumir uno de este tipo de pastillas puede llevarte incluso a la muerte. ¿Cómo enseñarles todos los peligros que hay afuera en las redes sociales, de pronto sin asustarlos respecto de la vida, pero sí advirtiéndoles? Una de las pautas que podemos darle a los padres de familia es que pregunten a sus hijos. A veces los adolescentes no hablan mucho de ellos mismos, sino de sus compañeros. Entonces, hacerles preguntas al respecto y preguntarles también cómo ellos actuarían. No decirles, no indicarles qué hacer y qué no hacer. De repente poniéndoles o imponiéndoles cosas a los niños o adolescentes no va a ser la mejor manera, sino más bien indagando, haciendo más bien que ellos pues se vuelvan más reflexivos, ¿no? Preguntándoles ¿y qué harías tú? ¿Te parece bien? ¿Sientes que esto te podría afectar? ¿Sabes que de repente esto podría ser dañino para tu salud? Porque ellos no saben realmente que estas pastillas, por ejemplo, podrían arriesgar y podrían poner en riesgo su vida y terminar en la muerte, ¿no? Como lamentablemente hemos escuchado el caso. Entonces es bastante triste, es bastante preocupante porque el internet ha venido para quedarse. Los adolescentes saben cómo manipular, pero no saben cómo manejar la información, no saben cómo manejar justamente las redes sociales, a pesar de que sean de repente muy capos en manipular el celular, ¿no? Natalia, quizá hay que ser en ese aspecto claros con nuestros hijos. No sé qué piensa usted, porque tenemos que decirle que sí, las redes sociales están ahí al acceso de todos, pero hay mucha información falsa, hay información mala. ¿Cómo hago para fortalecer el autoestima de mi hijo? Y que además sepa decir no, sepa además proteger, no solo protegerse a sí mismo, sino también proteger si está viendo que un amigo está siendo dañado. ¿Cómo lo ayudo, por favor? Principalmente, bueno, la autoestima es algo que se va desarrollando en el transcurso de los años. Entonces, es importante poder validar siempre a nuestros hijos, poder tener un vínculo cercano con ellos. Es necesario, a veces los padres no nacemos con un manual de instrucciones de qué hacer. Yo les aconsejo a todos que si es que tienen dudas, por ejemplo, puedan acercarse a cualquier centro de salud que esté cerca, que cuente con un psicólogo o psicóloga. Dependiendo del caso, los pueden incluso derivar a un centro de salud mental especializado que cuenta con todo un equipo interdisciplinario que incluye psiquiatra, psicólogo, enfermero, terapeuta ocupacional. Es todo un equipo encargado justamente incluso también de niños y adolescentes, porque tiene un área para ese servicio.
falleció. Entonces, que los padres informen es importante. Que los padres Natalia, quizá usted como especialista del MINSA nos pueda ayudar dónde acudir, ¿no? Porque a veces se piensa de que un psicólogo es algo particular y está ajeno a las familias, sobre todo a las más vulnerables o de escasos recursos. El Estado nos brinda también este apoyo psicológico. ¿Dónde los encontramos? Bueno, los centros de salud mental comunitario contamos con 248 a nivel de todo el Perú. Todas las provincias tienen un centro de salud mental comunitario, otras más de una inclusive, a donde pueden acudir. Cualquier persona puede ser atendida de forma gratuita. Ahí se cuentan con médicos psiquiatras, con psicólogos, psicólogas, un área especializada en niños y adolescentes que pueden ayudar justamente a los padres a poder decirle, inculcarles estilos de crianza adecuados para con sus hijos. Además, los centros de salud en general de primer nivel de atención cuentan muchos con psicólogos o psicólogas, a donde también nosotros podemos acudir para que nos brinden información de cómo cuidar la salud mental de nuestros hijos. Por supuesto, le agradecemos a Natalia Ezcurra, psicóloga del Ministerio de Salud, por esta información dirigida, claro, a hogares quizá donde haya mayor armonía y preocupación respecto de los menores de edad. Sin embargo, es también de advertir que hay muchos hogares donde adolescentes y niños no tienen la atención de los padres y no tienen atención de ni siquiera tampoco los tutores. Y allí también es importante reforzar en todo caso la atención del personal docente para que tenga la capacidad suficiente de reconocer dónde hay un problema que requiere de la atención de los niños que hacen bullying, que reciben también este bullying como ataque y otras circunstancias peligrosas. También enseñarles sobre todo estas circunstancias que están viviendo y que han en este caso acabado con la vida de una pequeña de 11 años. Entonces es multisectorial sin duda la atención que tenemos que hacer por el futuro del país, que son los niños y adolescentes en este caso, que están en riesgo. Doctora Natalia Ezcurra, muchas gracias por su tiempo, al Ministerio de Salud también. Gracias. 8 de la mañana con 27 minutos.